objeto de hoy, nuestro invitado de honor, es Francesco de Ficcoroni, que fue el erudito más influyente, el más manda, decimos en lengua vulgar, la persona más importante durante más de 50 años en Roma, en todo el área de Roma y todos sus alrededores, en recuperación de restos arqueológicos. De hecho, el dibujo no es de Piranesi, como he citado al principio. De hecho, durante estos tiempos, los descubrimientos, los hallazgos arqueológicos que realizaban unos u otros, casi siempre pues, a cargo de nobles o alto clero, gente interesada en estos trabajos, llegaban antes a sus talleres y a su casa que al propio director del Museo Capitolino. Es decir, fue el personaje, la autoridad más competente en excavaciones y sobre todo también en monedas, en numismática en estos siglos, pues se recuperaban muchas, en restos romanos, y en una ocasión, este es el tema de hoy, pues dibujó la tapa de un relieve de un sarcófago en donde aparece uno de estos instrumentos. Pero un monje benedictino, Bernat de Montfaucon, ahora lo detallaré todo, no él, sino un obispo recién ordenado ese año, pues hizo un dibujo del mismo objeto, pero en vez de pintar este personaje con tubos triples, lo pintó, dibujó con un cuerno, con un solo cuerno y además curvado. Aquí podemos apreciar, es una caricatura de la época, y este personaje aquí detrás, él es Francesco de Ficcoroni. No hemos podido localizar ninguna otra representación suya, ni cuadro, ni dibujo, ni retrato, pero él es, después lo veremos un poco más ampliado. Bien, pues Francesco de Ficcoroni sostenía, frecuentemente insistía en este tema, que era mucho más adecuado y fiable tomar las notas y los dibujos in situ, como se hace hoy en la arqueología, antes de mover nada, pues todo se consigna donde está, se trazan planos, se dibujan las piezas, etcétera, que lo que era costumbre en la época, porque todos estos eruditos eclesiásticos, que hubo muchos también durante varios siglos, pues se llamaban los dotos. Había dos tipos de especialistas en relación con las antigüedades clásicas. Los doctos eran los eruditos, aquellos que pues conocían muchos libros, pero desarrollaban fundamentalmente su trabajo en bibliotecas. Muchos de ellos, por ejemplo Bernat de Montfaucon, el que nos va a ocupar hoy, pues hacían todas estas revisiones en bibliotecas de manuscritos antiguos y de libros de siglos anteriores, pues porque buscaban confirmación o verificación para la historia bíblica y sus trabajos, todo en relación con la liturgia, la iglesia, etc. En relación con lo que estaba comentando de Francesco de Ficcoroni, cuán influyente fue, durante 55 años, fue la primera autoridad en ese tipo de cosas. Él era tanto un docto como un práctico, que era el otro complemento. El docto era el erudito que sabía mucho de libros y bibliotecas, pero no tocaba mucho las excavaciones, mientras que el práctico era gente más parecida a lo que diríamos un perito o un experto, es decir, estaba familiarizado con monedas y todo tipo de figurillas y era capaz, sin consultar manuscritos, ni libros, ni nada, pues como ocurre hoy, un buen experto de una moneda o una figurilla, a lo mejor no te lo centra, pero es capaz de decirte si pertenece a tal siglo, a tal otro, por estas características, pues por las otras. Bueno, Ficcoroni, ahora lo contaré todo, pues fue acusado después, a la muerte de su protector, de algunas cosas a nuestro modo de ver injustas, pese a que era reconocido por los mismos que le criticaron y que le difamaron, y al final incluso sufrió arresto domiciliario y otra serie de eventos que ahora citaré. Era reconocido, digo, por todos como la síntesis del ideal de la época, el ideal de todos estos personajes que he citado, tanto dotos como prácticos, tanto eclesiásticos como civiles, podríamos decir hoy, Aristócrates o lo que fuere. Pues el ideal de la época era precisamente combinar las dos facetas, ser tanto docto, ser a la vez erudito y leído y sabedor de todo lo que contenían libros, o de todo este bagaje de escritos que estaba disperso por las bibliotecas de Italia, cuanto también ser un práctico. Es decir, el ideal era la conjugación o la síntesis de ambos aspectos, y Francesco de Ficcoroni
pues parece que lo encarnaba, y así lo aceptaban sus contemporáneos. De hecho, Ludovico Muratori, que es uno de los pocos que le defendió, o por lo menos no atacó con la misma hazaña, que también es eclesiástico, pues de hecho le llama abad en sus escritos cuando se refiere a Francesco de Ficcoloni, es decir, indica un respeto por su saber y por el conocimiento que representa. En palabras de Ignacio Corni, que es un poeta de la época también, contemporáneo de todos ellos, la cita textual, compuso una especie de elegía, un poema referido a su residencia, textualmente dice: todo lo que Federico no podía seguir preservando bajo un techo, lo hacía brillar con su pluma. Es decir, era un buen dibujante, y ahora veremos alguna de las cosas que hizo. Pues este señor es el que estaba citando ahora, Ludovico Muratori, conocido también como Lamindius Britannius. De todos los intelectuales que cuestionaron a Francesco de Ficcoloni, pues fue de los pocos que se mantuvo en una posición relativamente neutra.